Este es el video explicativo para el tema de esta semana de Historia para cuarto medio. Tiene por título El Poder Judicial y sus funciones, y el objetivo es aplicar las características del sistema judicial chileno y su funcionamiento en noticias, demostrando interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento. Instrucciones generales para estas cápsulas que vamos a ir trabajando: tomar apunte en el cuaderno el contenido, realizar las actividades una vez que esté hecho, mandar ya sea una imagen o la guía al mail de la profesora. En este caso, la fecha de entrega es como máximo el viernes 12 de junio. Y esta explicación siempre va a estar disponible en el perfil de Instagram o en el canal de YouTube que está aquí compartido. El trabajo es para un tiempo estimado de 60 minutos. Ideas principales que deben ir anotadas en su cuaderno: la definición de poder judicial, la estructura del poder judicial en Chile, los principios del poder judicial en Chile y las instituciones que conforman el poder judicial en Chile. Vamos a partir definiendo qué es el poder judicial. Este poder del Estado es el que tiene como misión esencial administrar la justicia, pero es necesario, en este caso, como vamos a hablar de cómo funciona en Chile, tenemos que ver qué dice la Constitución Política. Habla de esto en el artículo 76, donde se dispone lo siguiente: que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Entonces, ¿cuál es la función del Poder Judicial en la democracia chilena? Bueno, se confirma acá que su rol es administrar la justicia, ya en el ámbito sobre todo que es hacerse cargo de los aspectos civiles y criminales, siguiendo lo que dice la ley, pero acá hay otro aspecto que es importante, que se establece también que este rol es exclusivo del Poder Judicial y que no puede ningún otro poder influir en eso, ni el presidente que tiene el Poder Ejecutivo, ni el Congreso que tiene el Poder Legislativo, ¿ya? Entonces aquí de alguna forma esto tiene que quedar establecido en la Constitución, recordemos, con la idea de que sea así y se cumpla de esta forma. Ahora, ¿cómo se estructura el Poder Judicial en el caso chileno? Se estructura de esta forma: está encabezado por la Corte Suprema, luego tenemos la Corte de Apelaciones y tenemos los tribunales de primera instancia. Pero aparte de estructurarse así, hay ciertos principios que son transversales para el Poder Judicial chileno, que son los principios de independencia, inamovilidad, responsabilidad, legalidad, territorialidad y publicidad. Vamos primero a caracterizar y profundizar en estos principios y luego vamos a revisar aspectos de la estructura. Entonces, respecto a los principios ya nombrados, cuando hablamos de responsabilidad, nos referimos que los jueces no se encuentran por sobre la ley. Ellos tienen que actuar en base a lo que dice la ley y si no lo hacen, puede implicar esto una sanción hacia ellos. Legalidad, como lo acabamos de decir, el funcionamiento es en base a lo que está establecido por ley. Entonces el procedimiento tiene que seguir eso, lo que está escrito en la ley. Inamovilidad, los jueces permanecen en el cargo durante su buen comportamiento, ¿ya? Independencia de los tribunales de justicia. Cada tribunal actúa de forma independiente sin que ningún otro poder del Estado interfiera, que es lo que nombramos al comienzo, que no puede interferir ni el legislativo ni el ejecutivo, aunque hayan intereses de por medio. O sea, ahí es muy clara la Constitución en que este poder del Estado maneja de forma exclusiva lo que es el aspecto judicial. Territorialidad, los tribunales pueden juzgar solo al interior de los territorios donde la ley les asigna competencia. Inexcusabilidad, los jueces deben resolver siempre que corresponda a su competencia. O sea, si la ley establece que tiene la competencia para resolver un caso, él lo puede hacer. Y si no hay una ley, tiene que ver lo que dice la legislación en el artículo 73. Y por último, inavocabilidad. Implica la prohibición que tienen los tribunales de entrar a conocer los asuntos de los cuales se encuentra conociendo otro tribunal. Entonces, por ejemplo, si hay un caso que se interpuso una demanda en el Tribunal de Familia de Valparaíso, ese es el tribunal que lo tiene que ver de principio a fin el caso. No se puede trasladar a otro tribunal
para que lo resuelva, sino que ahí tiene que resolver ese tribunal, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante, creen ustedes, que el sistema judicial mantenga su autonomía e independencia? Aquí es importante entender que tiene que ver con un poco con que este poder protege la democracia. Ya es un poder que actúa en base a la ley y hace que se cumpla la ley. Entonces siempre está como muy vigilante justamente de los otros poderes del Estado en base a velar por ello, ¿ok? Y por eso es importante que también sea independiente de los otros dos poderes, sobre todo para que no haya como esto de conflictos de intereses personales, o sea, no sé, por ejemplo, que hay una sentencia respecto a un caso que es de interés del presidente, es poco ético que el presidente intente, por ejemplo, interferir, ya por más que sea el presidente. No, o sea, el Poder Judicial es totalmente independiente. Lo mismo pasa con alguna persona que sea miembro del Congreso, por ejemplo. Ahora, en cuanto a la estructura, como vimos en la pirámide, esta estructura está encabezada por la Corte Suprema, que es el Tribunal Supremo de la República. Está integrado por 21 miembros que son denominados ministros, que son designados por el presidente de la República en acuerdo con el Congreso de una lista que propone la misma Corte. Entre estos 21 ministros, ellos eligen a uno que es el presidente de la Corte Suprema, que dura 2 años en el cargo. Más que nada le corresponde ver toda la administración de este sistema, la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de justicia de la nación, y ven y llegan ahí algunos casos, pero que son ciertos casos ya que apelan a ella en última instancia y que tienen ciertas características que cumplen con lo que dice la ley. Después, bueno, tenemos la Corte de Apelaciones, que en este caso son 17 tribunales que se hayan distribuido a lo largo del país, con la idea de que haya al menos uno por región. Y como la palabra lo dice, es de apelación, de casos en segunda instancia, cuando un tribunal de primera instancia, por ejemplo, dio una solución para un tema y una de las partes no queda conforme y quiere apelar al caso, eso lo tiene que hacer en una corte de apelaciones. Y de todas formas igual actúa como tribunal de primera instancia, pero para ciertos casos, como recursos de queja, de hecho, de casación o, por ejemplo, el desafuero de alguna autoridad parlamentaria. Entonces, hay ciertos casos que sí lo ve como un tribunal de primera instancia, pero que no son la mayoría. Y antes de la Corte de Apelación tenemos los tribunales o juzgados de primera instancia, donde cada uno está organizado en base a temáticas, con la idea de que dependiendo del caso yo acudo a ese tribunal y no a otro. Y la idea es que este tribunal se hace cargo del caso según le corresponda, va viendo, bueno, funciona en base a lo que dice la ley y va tomando las soluciones del caso. Los tribunales están obligados a entregar una resolución de casos. Eso también está establecido por la ley. Entonces tenemos, por ejemplo, el Tribunal de Familia, que tiene que ver con todos los conflictos vinculados a las familias, como el cuidado de los hijos, divorcio, nulidad, pensión alimenticia. El Tribunal Laboral, que ve aspectos del trabajo, por ejemplo, conflicto entre empleador y trabajador, temas sindicales, problemas de contrato, etc. Tenemos el Juzgado de Policía Local, ve temas de tránsito, las multas, por ejemplo, cuando yo quiero apelar a una multa de tránsito, reglamentos municipales, aspectos de urbanismo, construcción, consumo de bebidas alcohólicas. Tenemos el Tribunal de Garantía, que se encarga de la protección de los derechos constitucionales del imputado, de la víctima y de los testigos cuando hay aquí estos casos como criminales. Tribunal Oral, que es una audiencia ya de forma donde se hace un juicio oral y público para ciertos casos. Y el Tribunal Civil, que es el que ve conflicto entre personas. Temas patrimoniales, incidencia pecuniaria, dice acá. Ahora, la idea es que podamos aplicar esto en temas reales. Entonces, para aplicarlo en temas reales, vamos a trabajar con noticias y una serie de actividades que a desarrollar en la guía adjunta. Si no puede trabajar en la guía, lo puede responder en el cuaderno. La idea es que lea las noticias y para cada una respondan las preguntas. Yo tomé una aquí para que hagamos el ejemplo. Entonces, tengo esta noticia y para esta noticia hay que responder estas 3 preguntas.
La primera dice, ¿qué institución debe velar por la problemática entregada? Cuando hablo de institución me refiero a las vistas anteriormente. ¿Cómo funciona esta institución? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Y cuál debería ser la resolución del problema al caso asignado? Recordando que todo tribunal está obligado a dar una solución a los casos. Entonces, la noticia dice lo siguiente. Un último informe detalla más de 100.000 sentencias por pensión de alimento al año y más de 65.000 casos de incumplimiento. El 60% de los demandados por pensiones de alimento no paga, según Poder Judicial. Y el detalle es que, del caso, en este caso, hace 3 años Constanza se separó del padre de su hija. El acuerdo legal al que llegaron era que él entregaría un monto mensual de 280.000 pesos como pensión de alimentos. Hasta ahora no habíamos tenido problemas, dice. Pero hace unas semanas le comunicó que ya no pagaría más. La razón, acaba de tener otro hijo. Este mes ya no depositó la pensión y ella está iniciando una demanda en su contra. Entonces, cuando dice acá, ¿qué institución debe velar por la problemática entregada? Mi respuesta es el Tribunal de Familia. ¿Por qué? Porque es un caso de pensión de alimentos. ¿Cómo funciona esta institución? Bueno, aquí ella va a hacer una demanda. Entonces, hace la demanda en este tribunal, se encarga del conocimiento del caso y tiene que buscar darle una solución. ¿Ya? Porque este es un caso que tiene que ver con un conflicto vinculado a la familia. Y tiene que recoger los antecedentes. Ya, por ejemplo, aquí hay ciertos cambios. El caballero, por ejemplo, ahora tiene otro hijo, entonces hay que considerar ese antecedente, también el sueldo que recibe este caballero, entre otras cosas. Entonces tiene que hacer una investigación primero del caso y reunir antecedentes. Ahora, ¿cuál debería ser la resolución del problema del caso asignado? Tiene que tomar el caso, ver los antecedentes, llamar a una audiencia. Siempre los tribunales digamos que en primera instancia trata de llegar a un acuerdo con las partes y en base a los procedimientos que va tomando tiene que ir viendo lo que establece la ley como consecuencia. Entonces, no sé, por ejemplo, aquí si tiene otro hijo puede ser que hay que revisar si procede a hacer una rebaja de la pensión, ¿ya? Claramente la solución no es que no pague, sino que hay que ver un acuerdo sobre el pago, ¿ya? Después, ¿qué pasa si el caballero aún así no paga? Entonces hay que ver qué dice la ley, qué sanciona ahí según lo que dice la ley. Entonces ahí este tribunal tiene que ir aplicando lo que dice la ley, ¿ya? Ahora, la guía adjunta vienen otros casos más. Este es el ejemplo, entonces la idea es que aquí completen el ejemplo. Y luego tenemos 2 noticias para que ustedes trabajen de forma independiente, que es esta de acá, del diario El Clarín, y esta otra de acá, que también es de La Tercera, con las mismas preguntas. Entonces la idea es ir aplicando justamente el contenido del tema trabajado. Y una vez contestada la guía, vamos a trabajar con una pregunta de cierre, vinculada al contexto actual. Entonces, en este caso la pregunta planteada es, para contestar en su cuaderno, ¿cómo debe ser el accionar del Poder Judicial en el contexto actual de crisis sanitaria y social? ¿Qué esperaríamos nosotros del Poder Judicial en este momento, considerando que estamos en una situación de crisis prácticamente? Entonces, ¿cómo ellos pueden aportar a que podamos ir mejorando el panorama? Entonces, hay un poco para ir reflexionando en torno a la función del Poder Judicial en Chile. Bueno, chicos, espero que este video les haya ayudado. Cualquier duda y consulta, no duden en contactarme y que tengan un buen trabajo.